La noticia, Nicolás Petro, el hijo del presidente, quien será llamado a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra tras considerar que no colaboró con la justicia. Sus abogados aseguran que nunca ha pretendido dilatar el proceso. Con un fuerte trino, Nicolás Petro reaccionó a la decisión. A través de un comunicado, la Fiscalía General anunció que radicó el escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los cuales presuntamente cometió cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico. El ente acusador radicó escrito de acusación ante los juzgados penales del Circuito Especializado de Barranquilla y dentro del término de ley, en contra del señor Petro Burgos por los delitos imputados. El juez del Centro de Servicios de Barranquilla, en asignación automática, designará al juez que adelantará el juicio contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Es ante este juez que la Fiscalía General de la Nación presentará todas las pruebas que posee en el respectivo juzgamiento. En sus redes sociales, Nicolás Petro dijo que sabía que esto pasaría, que quieren convertirlo en un arma contra su padre, el presidente Gustavo Petro. Hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. Según Estewin Arteaga, abogado de Nicolás Petro, él en ningún momento ha pretendido dilatar el proceso y tiene toda la intención de seguir colaborando con la justicia. De parte del señor Nicolás Petro, en ningún momento ha habido alguna manifestación contraria a lo que se comprometió. En ningún momento ha dicho que no, ni se está dilatando, ni ha decidido echar para atrás ningún tipo de negociación que se haya hecho con la Fiscalía. Añadió que cumplirá con su deber de comparecer ante esa instancia. El deber de todo ciudadano es acudir a ese juicio, a defender, a ejercer el derecho de defensa que va a tener. Pero ya eso sí es decisión de la Fiscalía. Si llama a juicio, sencillamente hay que comparecer. La defensa de Petro Burgos está a la espera de las nuevas fechas de citaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, que se estima sean para mediados o finales del mes de octubre. Bueno, Jenner, pues ahí está la noticia sin duda del día en el país. Se venía diciendo de a poquitos que la Fiscalía iba a tomar esta decisión y bueno, pues ya es un tema oficial. Pero al leer el trino de Nicolás Petro como respuesta cuando habla de este tema de arrodillarse al verdugo, pues es inevitable no recordar las palabras que pronunció su papá, el presidente Petro, en un discurso. El propio presidente Gustavo Petro en su visita a Sincelejo, y usted habla de esas palabras, arrodillarse ante el verdugo, fue exactamente lo que escribió el presidente Gustavo Petro en su pronunciamiento. Decía que estaba siendo presionado por la Fiscalía luego de estas audiencias de imputación contra él y contra su exesposa, Day Vázquez, y dijo entonces, dándole ese consejo, hablar con la verdad sin, comillas, arrodillarse ante el verdugo, la misma frase que repite hoy Gustavo Petro Burgos. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás, jamás. No arrodillarse al verdugo jamás, y lo dice ahora, bueno, ya esta vez de manera escrita en un trino Nicolás Petro, cuando reacciona a esta decisión de la Fiscalía. Preguntas muchas, si se veía venir como este giro, en un caso que no estaba destrabado ni mucho menos, pero sí tenía como una ruta clara de colaboración y por dónde iba la cosa, por qué lado iba a coger, pues ahora no se sabe. No se sabe y muchos se preguntan desde distintos sectores, Mauricio, si esto tiene que ver con la visita que hizo su papá, Gustavo Petro, el presidente, a Nicolás, precisamente allá en Barranquilla, y después se tomaría esta decisión. Al parecer, si uno lee la frase final, pues podría sacar la conclusión. Final, pero la del principio también, cuando dice Nicolás Petro, comienza la lucha de mi vida. Comienza la lucha de mi vida, sí. Yo creo que es muy raro, por lo menos nadie se esperaba hace unas cuantas semanas que esto fuera a suceder, por una sencilla razón, porque la decisión de colaborar con la justicia la tomó Nicolás Petro. Nadie lo forzó a hacerlo, nadie lo indujo a hacerlo, sino que ustedes recordarán, a medida que se iban conociendo los casos y la evidencia más bien que tenía la Fiscalía en esa imputación de cargos que le hizo a Nicolás Petro y a su exesposa Day Vázquez, pues llegó un punto en el que Nicolás Petro y Day Vázquez, que dejémosla por el momento entre paréntesis, decidieron vamos a colaborar con la justicia, como si toda la evidencia que la Fiscalía parecía haber recogido los tuviera acorralados y los tuviera apabullados. Fue en ese momento que Nicolás Petro tomó la decisión
de colaborar con la justicia. Creo que ahora decir que me estaban acorralando para convertirme en una arma contra mi padre, los verdugos, es como si la decisión hubiera venido de la Fiscalía. No, la decisión vino de él, voluntaria, de colaborar con la justicia. ¿Acaso es que ahora no va a tener nada que ver con la justicia? No. Ahora, al romperse este acuerdo de colaboración con la justicia, pues va a ir a juicio. ¿Y en un juicio por qué? Por los cargos imputados que son lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y habrá que ver si en esa instancia tiene más recursos para defenderse o más recursos para tener una posición distinta frente a la justicia colombiana. ¿Por qué ese cambio? Uno supondría que por una de dos, o porque nunca tuvo pruebas suficientes para entregarle a la Fiscalía y por lo tanto nunca tuvo elementos para colaborar con la justicia que permitieran confirmar las tres cosas que él y su exesposa dijeron: que entró plata ilegal, de origen ilegal, a la campaña de Gustavo Petro, que nunca fue registrada en los libros y que sobrepasó los topes exigidos por la ley. Esas tres cosas se supone que eran las que se iban a demostrar con evidencia que él iba a entregar. ¿Será que no tiene la evidencia? ¿Será que todo esto era falso? ¿O será que teniendo la evidencia y teniendo la manera de colaborar con la justicia, fue la visita de su padre la que lo llevó a cambiar de parecer, a pensar que era mejor ir a un juicio, no sé con qué lógica, será esperando que haya un cambio de fiscal y que ese cambio de fiscal le pueda favorecer a él más adelante, pero en últimas la imputación de cargos ya está dada, esto está en manos de un juez o de la justicia, de jueces de la rama judicial y no de la fiscalía. Entonces es muy curioso. No sabemos si no había evidencia o si sencillamente sintió la presión de su padre. Acuérdense ustedes, queda pendiente Day Vázquez, porque Day Vázquez sigue hasta el momento, hasta el día de hoy, colaborando con la justicia. Y si ella dice tener evidencia y tener información, también la debería tener Nicolás Petro y por lo tanto el cambio se habría dado después. No sé si por presión de su padre o por arrepentimiento o por un sentido de un momento a otro filial que antes no había tenido, pero sí a partir de esa conversación con su padre. Veremos a ver qué termina sucediendo. Bueno, y entre tanto, la otra noticia, Jenner, sigue siendo el departamento del Cauca muy golpeado en los últimos días por la violencia. Aquí lo hemos registrado pues con mucho dolor también de ver todo lo que allí está pasando y sufriendo su gente. Y sigue siendo noticia porque la vicepresidenta estuvo el fin de semana en Santander de Quilichao y le habló bastante duro a las fuerzas militares por lo que estaba pasando. No hay video del momento, sí está el audio, es lo que les vamos a presentar como en dos fragmentos, como de esos, muchos han interpretado que ha sido un regaño de la vicepresidenta a la fuerza pública. Fue en tono fuerte, fue en tono vehemente el reclamo que hace la vicepresidenta Francia Márquez, además ella es de allá, ella es del departamento del Cauca. Entonces hace un llamado de atención muy fuerte por la difícil situación que se está viviendo en todo el departamento. Escuchemos el primer fragmento. Y tienen que asumir su tarea. Esto que ha pasado aquí en el norte del Cauca no había pasado antes. Y yo soy de esta región. Eso de tener simultáneamente carros explotando en simultáneo en los distintos municipios, eso no había pasado antes. Entonces necesitamos sí o sí que nuestras fuerzas militares y de policía, señor viceministro, den respuestas y resultados concretos a eso. Yo no voy a seguir permitiendo que eso siga pasando. Tenemos que mejorar la situación de seguridad. Que las fuerzas que hay no son suficientes, pues hay que trasladar. Pero eso no puede seguir pasando. Aquí la comunidad está viviendo una barbarie. Bueno, pero allí no terminó este regaño de la vicepresidenta. También le pidió a la fuerza pública respuestas concretas sobre esa situación de orden público. Dijo también que no va a permitir que las comunidades continúen viviendo en esa barbarie. Y en este gobierno donde yo soy vicepresidenta, eso no lo voy a permitir. Eso no va a seguir pasando. En relación a Guachené, Guachené tiene 3 bases militares. 3. Y ustedes no me pueden decir a mí que un grupito de jóvenes van a ser superiores a las fuerzas del Estado. No, eso no va a pasar. Eso no me lo pueden decir a mí. No me pueden decir que un grupito de jóvenes que se han tomado al pueblo por sus manos son superiores a las fuerzas militares y de policía y a la inteligencia y a la fiscalía y a todos los que tienen que articularse
para brindar una seguridad integral en la comunidad. Eso no me lo pueden decir a mí. Bueno, pero allí no terminó el asunto porque después de este regaño de la vicepresidenta se conoció unas horitas después solamente una carta que le envió el general Giraldo, que es el comandante de las fuerzas militares, pues justamente a sus tropas, impartiéndoles como unas órdenes que de ahora en adelante deberían cumplir para acabar con esta situación de violencia en el Cauca. Fueron varias las instrucciones que dio el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, luego de este regaño. Dice que, en primer lugar, el accionar de estos grupos armados en los últimos días son un testimonio, son una evidencia para el mundo de que estos grupos que delinquen en el país no tienen ninguna intención real de paz y por el contrario su único interés es el de continuar lucrándose por parte de las economías ilícitas. Así lo escribió en este comunicado que se va a conocer precisamente el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo. Ahí está precisamente lo que escribió. No tienen ninguna intención real de paz y por el contrario su único interés es el de continuar lucrándose de las economías ilícitas. Mire, y continúa dentro de los puntos más importantes de esta carta del general Giraldo. Dice, es una prioridad que se articulen esfuerzos y capacidades más estrechamente con otras instituciones del Estado como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación. Juntos podemos conformar un frente monolítico capaz de responder a situaciones de conflicto de forma efectiva y rápida, logrando que prevalezca el Estado social de derecho y no el miedo. También dijo el general Elder Giraldo, instó a los altos mandos a evaluar, a mejorar la prevención de sus áreas de responsabilidad con controles de seguridad. Realicen controles permanentes en los sitios donde sabemos que el peligro es mucho más constante y en donde se prevean acciones por parte de cualquier grupo armado organizado que tenga injerencia delictiva en las áreas de operaciones asignadas. Asegúrense de que las patrullas perimétricas se refuercen para detectar cualquier maniobra sospechosa. Y por supuesto, pues varias cosas llaman la atención aquí, Mauricio, que vale la pena discutirlas un poco y Jenner también. Bueno, por un lado que la vicepresidenta se va a lanzar en ristre contra lo que está haciendo o dejando de hacer las fuerzas militares y uno dice, bueno, pero es una autocrítica porque realmente es en el gobierno al que ella pertenece donde esto está sucediendo y el comandante en jefe de las fuerzas militares pues es el presidente al que ella acompaña. O sea que, claro, digamos, está criticando algo que ellos mismos seguramente entonces no están manejando bien. Y por otro lado uno pues también se pregunta si es la vicepresidenta la encargada de darle estas órdenes o hablarle de esta manera a las fuerzas militares cuando hay un ministro de Defensa y ella es la ministra de la Igualdad, no la ministra de Defensa. Pero déjeme agregarle también algo, Paola y Mauricio, y es que cuando ella dice textualmente estos vehículos carros bomba que están explotando en simultánea, esto no había pasado antes, sembrando quizá como un manto de dudas sobre lo que se ha venido presentando, no sé. Pero imagínese, es más delicado todavía. Más delicado no había todavía. pasado antes y empieza a pasar en su gobierno. Sí. Muchas cosas como para entender aquí de la vicepresidenta, ¿no? Sí, agarremos por partes. Vamos a tratar de tocar 3 dimensiones por lo menos de lo que dijo la vicepresidenta. La primera de ellas tiene que ver con lo que dice Paula acerca de las funciones de la vicepresidenta. Cuando ustedes revisan la Constitución Política de Colombia y ven las funciones que se le atribuyen a un vicepresidente e incluso una modificación que hubo a esas normas o un desarrollo, no una modificación a la Carta Magna, sino un desarrollo de ese artículo en el año 2020, se dan cuenta que todas las funciones de la vicepresidenta o de un vicepresidente se pueden dividir en 2. 1, reemplazar al presidente cuando haya una circunstancia de fuerza mayor, etcétera, etcétera. Y 2, las que le atribuya el presidente. Es decir, de ahí no se puede salir el vicepresidente, de lo que le diga el presidente o de lo que corresponda cuando vaya a reemplazar al presidente, si es que ese es el caso. Yo francamente no creo que el presidente de la República, Gustavo Petro, le haya dicho a la vicepresidenta que se vaya lanza en ristre contra las fuerzas militares o que se vaya contra la policía igualmente y que diga que aquí no hay patrullaje y que no están haciendo lo suficiente y que ella no lo va a tolerar en adelante. Pues uno puede estar de acuerdo con ella o no, pero en primera instancia sí sorprende que se esté tomando esa vocería con ese ímpetu cuando el presidente no le ha dicho que ese es su ámbito de trabajo. Como dice Paula, ella además de ser vicepresidenta, pues es la ministra de la Igualdad, no es la ministra de Defensa. Por lo tanto, ahí habrá un punto que quizás dentro del gobierno tendrán que revisar. Segundo punto, también es cierto que lo que ella está criticando es al propio gobierno del cual ella hace parte. Es decir, si está diciendo que la fuerza pública no está haciendo esto o no está haciendo lo otro, en últimas está diciendo
o que no les están dando las órdenes desde el Ministerio de Defensa y desde la misma Presidencia de la República encarnada en Gustavo Petro, o que sí se están dando las órdenes, pero la fuerza pública no está respondiendo. Y ambas son de extrema gravedad, no solo en la ejecución de la política de seguridad, sino también en las fracturas que puede haber dentro del mismo gobierno. Y esa es la tercera dimensión que es muy importante. ¿Qué conllevan esas fracturas? ¿Qué conlleva el que la vicepresidenta tenga un tono y el presidente tenga otro tono frente a la política de seguridad? ¿Qué significa el que la vicepresidenta jale unas orejas que no ha jalado con tanto ímpetu el ministro de la Defensa? Ojo a por lo menos dos cosas que dijo la vicepresidenta hoy, de las muchas que mencionamos acá. Dijo que en Guachené hay 3 bases y que esas 3 bases no pueden ser inferiores a unos jovencitos. Empecemos por el apelativo de unos jovencitos. Yo no sé qué estará sintiendo en este momento el Estado Mayor Conjunto de las FARC de que a sus miembros la vicepresidenta se refiera como unos jovencitos, cuando el presidente se refiere a ellos como el Estado Mayor Conjunto y el ministro de la Defensa también. Unos jovencitos, y ella dice hay 3 bases y no pueden ser menos que unos jovencitos. Está diciendo muchas cosas que muchos colombianos nos preguntamos, pero las está diciendo de una manera que abre una fractura dentro del gobierno. Pero hay más. Cuando habla de Suárez Cauca, dice que el ejército no está patrullando. Aquí hemos dicho que ha habido un repliegue de la fuerza pública cuando se están avanzando en estas conversaciones con los distintos grupos ilegales. Y del gobierno dicen no hay tal repliegue, el gobierno sigue cumpliendo sus funciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues vean lo que dice la ministra, dice la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, dice en Suárez la fuerza pública no está patrullando. Y lo ilustra con una mención a su propio caso. Yo llego a Suárez y veo la guerrilla al otro lado de la calle mirándome a los ojos. Eso quiere decir que la fuerza pública no está patrullando. Creo yo que más allá de si aquí hay jalón de orejas, si es que se fue de lengua la vicepresidenta, si las funciones le corresponden o no le corresponden, se abre una fractura dentro del gobierno a la hora de ver qué hace con los grupos alzados en armas. Entre otras cosas porque ya trascendió a la vicepresidenta, lo veíamos en la nota, el general Giraldo ha dicho, aquí hay grupos que no tienen voluntad de paz, algo que no ha dicho ni el comisionado de paz, ni el mismo presidente, ni el ministro de la Defensa, a veces como que sí, a veces como que no. Esto seguirá, esta novela seguirá adelante y la seguiremos reportando. Y el país, entre tanto, se prepara para las marchas convocadas por el gobierno para este 27 de septiembre. En las últimas horas se sumaron varias organizaciones a esta movilización y de diferentes lugares del país, pues empieza a llegar a Bogotá la minga indígena. Este 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro vuelve a su escenario predilecto, las calles, por lo que ha venido adelantando una dura convocatoria a través de la red social X. El cambio avanza. Este 27 de septiembre nos movemos por la vida. Lo que llama la atención de su retorno a la plaza pública es que se haga justo a un mes de las elecciones regionales. No existe ninguna clase de apoyo o demás para que se marche, digamos. Esto debe ser una manifestación pública, pacífica y voluntaria de la gente. Aquí lo que estamos es promoviendo un plan de gobierno. Y es que lo que se sabe es que el gobierno nacional, para mostrar en las calles el apoyo popular al presidente Gustavo Petro y a las reformas que busca implementar, todas las carteras ministeriales están enfocadas en la convocatoria a los sectores relacionados con sus políticas. Nosotros hemos entendido que estas marchas de ninguna manera son instrumentalizadas para el apoyo electoral de uno u otro candidato, sino que van a respaldar una política de gobierno y han sido convocadas por distintos sectores sociales y por supuesto cuentan con el apoyo del gobierno. Y es que frente a estas convocatorias, el secretario de Gobierno de Bogotá, José David Riveros, se pronunció sobre la llegada de cerca de 14.000 representantes de organizaciones sociales. La minga indígena está llegando a Bogotá desde el día de hoy lunes. Cerca de 14.000 personas están esperando para esta semana. Toda la logística alrededor de alimentación, baños, etcétera, está a cargo del Gobierno Nacional en coordinación con el Ministerio del Interior. Y es que frente al financiamiento de las marchas hablamos con los miembros de las organizaciones indígenas que hoy llegaron a Bogotá para saber cómo será su financiación durante estos días. Y esto nos contestaron. Esto se hace más bien por autonomía de los propios cabildos y los resguardos. Nosotros siempre hemos sido conscientes
de que para transformar el país tenemos que todos colocar nuestro granito de arena para poder que las reformas y el país que queremos se haga realidad. En ese sentido, desde la autonomía de cada territorio, de cada resguardo, de cada organización, como usted ve, aquí la financiación se hace es que cada persona trae sus propios implementos, su propio revuelto, su propia comida. El Estado debe darnos esa garantía de estos espacios para poder que este evento también se realice, ¿sí? Entonces no podemos negar que no haya unas garantías mínimas para que estos mingueros y mingueras puedan movilizarnos en este espacio. Por su parte, el gobierno desmiente que esté entregando incentivos para salir a marchar en Colombia este 27 de septiembre. Y mientras esto ocurre, por medio de comunicación, el Comité Ejecutivo de Confederación General de Trabajadores, CGT, advirtió que su imagen está siendo suplantada y que ellos no están convocando a marchas. A propósito, en su paso por Cali, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, planteó su preocupación por estas marchas promovidas por el Gobierno Nacional. La funcionaria fue clara, diciendo que este evento debía ser regulado y que en el marco de las elecciones no debe ocurrir este tipo de proselitismo político en las movilizaciones. La preocupación que tiene la Procuraduría General de la Nación es que no se utilicen esas marchas con algunos fines o intereses políticos o con la posibilidad de otorgarle beneficios a algunos candidatos frente a otros candidatos. Que no se vaya a utilizar las marchas del 27 de septiembre para hacer de una manera aparente beneficios o entregar beneficios a algunos sectores o a algunos grupos políticos. Bueno, pues estas marchas se van a hacer el miércoles, la venían anunciando la verdad desde hace mucho tiempo ya, bueno, desde hace algunas semanas ya, y digamos que se repite un poco la fórmula, como que otra vez vemos al gobierno llamando a las calles cuando se ve como en apuros, cuando ve que la cosa no le está fluyendo bastante bien. Pero pues llaman la atención muchas cosas. Una, y tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora, ellos son gobierno, entonces llaman a manifestar, no entiende uno muy bien por qué sí, los que están administrando el país y gobernando son ellos. Y lo otro, pues que se haga en época de elecciones, sí enciende algunas alarmas. Y a pesar de que algunos sectores niegan, en el sentido de que haya financiación, incluso por parte del gobierno, pues uno sí se pregunta, movimientos como La Minga, hoy veíamos al vocero, son 1.200 los que han llegado y esperan llegar 20.000 a la capital en Bogotá y van a estar en distintos puntos. Y eso cuesta. ¿Quién lo financia? Por supuesto que son una gran cantidad de personas las que están llegando, no solamente los indígenas, están llegando campesinos, están llegando, o por lo menos esa fue la pretensión del ministro de Minas hace 10 días, usuarios de servicios públicos de la costa Caribe, es decir, una gran confluencia de personas en la capital de la República. Y estas marchas hay que darles dos lecturas, creo yo. La primera tiene que ver con algo que decía la procuradora hace un momento, creo yo que con una buena intención, pero con una buena dosis de candidez, cuando dice que estas marchas no se usen con intenciones políticas. Pero por favor, estas marchas son esencialmente políticas. Quien viene a defender la reforma agraria y a buscar más objetivos por la reforma agraria y marcha 20.000 campesinos, 20.000 indígenas, ¿no está haciendo una manifestación política? Quien viene a decir que le bajen las tarifas en la costa atlántica de la energía y qué sé yo, ¿no está haciendo una manifestación política? Quien sale a defender las reformas del gobierno, ¿no está haciendo una manifestación política? Por supuesto que estas marchas son políticas. Lo que habría que tratar de identificar no es la intención política de quienes están allí, sino si están siendo efectivamente, como decía Jenner hace un momento, subvencionados, subsidiados, financiados por el gobierno o no. Va a ser difícil saberlo, entre otras cosas, porque los mismos indígenas se van a reunir alrededor de un Congreso de los Pueblos. Eso lo estaba diciendo el ministro del Interior esta mañana. Y decía, el Ministerio del Interior le corresponde, por sentencia de la Corte Constitucional, financiar parte de esa organización de los congresos de los pueblos y de las organizaciones de las reuniones indígenas. Por lo tanto, ahí es difícil decir, hasta aquí va una obligación constitucional y de aquí en adelante va una promoción del gobierno para que la gente lo apoye. De cualquier modo, la primera reacción de cualquier observador va a ser contar. ¿Cuánta gente llegó? Llegaron 14.000, ya con 14.000 solo faltarían no sé cuántos para duplicar o triplicar la última presencia de las marchas alrededor del respaldo del gobierno. ¿Van a ser menos que las últimas marchas de la oposición? Creo yo que esas no son las cuentas que hay que hacer. Aquí mismo las estaremos haciendo el miércoles por la noche en este noticiero. Ojalá que sean esas cuentas y no cuentas de disturbios y cuentas de enfrentamientos. Estoy seguro que la intención de nadie es generar esa clase de desórdenes,
Pero el verdadero efecto político de las marchas se va a sentir en dos instancias y no se va a sentir de manera inmediata. Número uno, en el paso de las reformas en el Congreso. En últimas, quien está buscando que se haga un acto político frente al Congreso de la República, que es el gobierno, está tratando de promover en los congresistas esa voluntad de pasar las reformas del gobierno. Y número dos, en las elecciones regionales, donde creo que la tienen bastante cuesta arriba si es que se trata de apoyar a Gustavo Bolívar, no porque me parezca mejor o peor candidato, qué sé yo, por lo que dicen las encuestas, está no superando los 21 puntos de favorabilidad o de intención de voto, y es muy difícil que en primera vuelta termine ganando y mucho más difícil que termine ganando en segunda vuelta. Es prácticamente imposible, salvo que pase alguna cosa impresionante y totalmente imprevista, que termine ganando Gustavo Bolívar. Ahí es donde se van a terminar de hacer los conteos de si estas movilizaciones del miércoles son efectivas o no. Ojalá, eso sí, que no contribuyan a aumentar la polarización en el país, que no haya disturbios, que no haya enfrentamientos, que no haya fuerza pública teniendo que enfrentar a nadie. Ese sería el peor desenlace para quienes organizan las marchas y para quienes no quieren que haya marchas el día miércoles. Mucha atención. En el departamento de Arauca, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja fue interceptada por integrantes del ELN. Esto pasó en medio de la liberación de 8 personas que habían sido retenidas, secuestradas por miembros de disidencias de las FARC. Hombres armados hicieron bajar a los miembros de la comisión del vehículo que se estaba movilizando en una caravana con estos liberados. Pero al parecer esta comisión fue secuestrada, retenida allí durante unas horas y después dejada en libertad. Lo grave de este asunto, bueno, lo más grave aparte de todo lo que ya les hemos contado, es que esos 8 liberados fueron secuestrados por miembros del ELN. Esto es de suma gravedad. Estas personas estaban secuestradas por disidencias de las FARC, las liberan y cuando están haciendo esta operación humanitaria, las secuestra el ELN. Esto da cuenta de la gravísima situación, Jenner, de orden público que está viviendo el país, y se acaba de pronunciar a través de redes sociales la Cruz Roja. ¿Qué dijeron? Sí, efectivamente se ha pronunciado la Cruz Roja rechazando este hecho. Dice que la acción humanitaria debe ser respetada y debe haber garantías de seguridad para las comisiones. Dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, es primordial que los actores armados permitan el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales a todos los territorios, de manera que puedan aliviar el sufrimiento de quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Tanto los miembros de la Cruz Roja como de la Defensoría del Pueblo, que estaban precisamente en esta labor humanitaria, dicen pues que afortunadamente ellos están bien, pero rechazan porque son 8 personas que estaban secuestradas por disidencias y ahora están secuestradas por el ELN. Tremendo, repetimos, esta es una noticia en desarrollo. Miren, hablamos mientras tanto del ministro de Hacienda, que habló del tema de la gasolina, de este plan de compensación a los taxistas, porque dijo que esa compensación solamente va a ir hasta enero próximo, que hasta ese mes se espera que continúe también el aumento de la gasolina. Finalmente será hasta diciembre y podría llegar el galón a los 16.000 pesos. Dice que será el otro año entonces en las alcaldías las encargadas de recalcular las tarifas de los servicios de transporte para poder compensar ese aumento de la gasolina en los taxistas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que la compensación que se dará a los taxistas por el aumento en el precio de la gasolina irá hasta enero. Las tarifas de los taxis van a tener que aumentar en enero, entonces el subsidio va hasta enero. El funcionario aclaró que los precios de la gasolina deberían subir hasta los 15.500 pesos e incluso que es posible que llegue a 16.000 el galón, una cifra que está por debajo de los 18.000 pesos que se proyectaron inicialmente. Se va a pagar con mes vencido y el primer mes es septiembre y a partir de las tarifas que habían en agosto. Entonces es una idea de que lo que vamos a hacer es reconocer que el galón de gasolina se aumentó en 400 pesos y que los taxistas consumen más o menos 6 galones diarios y eso es esa porción la que se va a reconocer. El jefe de la cartera de Hacienda explicó que el gobierno central no puede aumentar las tarifas de los taxis. Esa tarea le corresponde a los gobiernos locales. La razón de esta compensación es porque los gobiernos locales no han aumentado las tarifas y el gobierno de la ciudad no puede aumentar las tarifas. Además, en enero se espera que los alcaldes definan los aumentos para el próximo año.
Ya se había definido un pago por compensación de 100.000 pesos en octubre, pero ahora se habla de un promedio de 60.000. El gobierno calcula que la brecha del precio de la gasolina se cierra este mismo año. Los taxistas que quieran recibir este beneficio deben actualizar los datos del Registro Único Nacional de Tránsito, RUN. Bueno, nuevamente el ministro de Hacienda siendo muy sincero. Ustedes se acuerdan que él dijo hace poco, no, eso en época electoral nosotros no vamos a tomar tales decisiones. Él suele ser bastante sincero con sus declaraciones. Ahora ya les va diciendo a los taxistas, miren, en enero ya aquí no hay compensación de nada, y se pregunta uno si es que el gobierno entonces hizo cuentas y se dio cuenta que es que no había plata para seguir manteniendo este subsidio. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, pues también que desmontar un subsidio de las cosas más difíciles que hay. Lo que se puede venir es complejo. Pero además es que se estaba dando el subsidio o se anunció antes de elecciones. Pasan las elecciones y entonces se dice que va ya, solamente hasta diciembre. Se acaba, ¿no? La lógica del ministro parece ser puramente económica y no política. Ya Jenner y Paula nos han dicho pues los bemoles políticos que tiene una decisión de este estilo, que desde antes de elecciones se anuncia que después de elecciones te vi con el subsidio y ahí se acabó. Lo que dice el ministro tiene sentido económico a mi juicio y es, bueno, estamos tratando de resolver el déficit, el punto cero, el capítulo cero de toda esta historia, un déficit acumulado en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles porque Colombia se demoró en subir el precio de la gasolina al ritmo que venía subiendo el precio del petróleo. Por lo tanto, ese fondo, que es el que termina alimentando cuando es necesario la diferencia de los precios de la gasolina con los precios del petróleo, pues se fue yendo a déficit y déficit. Eso en últimas afecta a las finanzas públicas y la lógica del gobierno es, en lugar de estarle dando yo subsidios a ¿qué? A las madres cabezas de familia, a los no sé qué, a los adultos mayores, estoy teniendo que subsidiar la gasolina y eso no tiene mucho sentido económico y político, dice el gobierno. Son palabras del gobierno, yo puedo estar de acuerdo o no, me parece que es razonable, pero bueno, cualquiera tendrá su opinión al respecto. En esa corrección del precio de la gasolina, capítulo 2, viene quienes se ven perjudicados. Y viene una fuerza importante que son los taxistas y dicen, me estoy viendo perjudicado yo. Ahí se prende el bombillito político y dicen, si me arma un despelote con los taxistas aquí, hasta aquí llegué yo. Bueno, entonces el gobierno dice, en sana lógica económica, los taxis deberían subir las tarifas. Les sube la gasolina, se les suben las tarifas. Pero el gobierno nacional no puede subir las tarifas. Esas son decisiones de los mandatarios locales. Y los mandatarios locales pueden tomar esa decisión de subir las tarifas de los taxis el año entrante, arrancando el año entrante. Entonces el gobierno dice, ¿qué hago yo con esta papa caliente? Lo que debería suceder es que subiendo la gasolina se suban las tarifas de los taxis, pero como eso no va a pasar hasta el año entrante, tengo la presión de los taxistas en este momento. El gobierno es cuando decide dar ese subsidio de 100.000 por taxista o de 60.000, ya se ha reducido a 60.000. Vaya usted a saber si esos 40.000 generan una gran molestia entre los taxistas o no. Con seguridad sí, vamos a ver cómo se manifiestan. Pero el gobierno en su sana lógica dice, ya en enero que se suban las tarifas. Y ese aumento de tarifas vamos a ver qué efecto inflacionario tiene y vamos a ver cómo lo recibe el consumidor. Pero yo voy hasta enero solamente. Paula señala que es muy difícil quitar un subsidio en cualquier país del mundo. Y es muy difícil quitar un subsidio en Colombia y es muy difícil quitar un subsidio para un gobierno progresista como dice ser el gobierno de Gustavo Petro. Pero creo que teniendo en el otro plato de la balanza la posibilidad de subir tarifas para compensar ese sobrecosto de los taxis, la cosa debería ser más fácil. Debería, porque bien lo dice Paula, quitar un subsidio es dificilísimo. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Por el momento, creo que el ministro de Hacienda tiene razón en la manera como está planteando el problema. Vamos a ver cómo se termina resolviendo.